Precisamente vamos a hablar de trenes, del mapa ferroviario y de cómo afecta a Navarra. Hoy hemos invitado a nuestro programa al eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba. Pablo nos acompaña ya en el plató de Más. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Amaya. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Lo primero de todo, que sabemos que has tenido una agenda ajetreadísima, vamos. Bueno, es lo que toca cuando uno trabaja en el Parlamento Europeo, que más que todo tiene que viajar mucho, pero bueno, ya estoy en Pamplona y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Me tienes que enseñar el truco para desayunar en Bruselas, comer en Madrid y cenar en Pamplona. Bueno, corriendo mucho, la verdad, que madrugando mucho. Hoy a las 7:30 estaba en el Parlamento y corriendo mucho, la verdad, y gracias a que las compañías aéreas hoy se han portado bien y me han permitido llegar a tiempo, que eso es importante, que muchas veces no depende de nosotros. No me lo puedo creer. ¿Todas a tiempo, bien? Hoy todas a tiempo. He cogido 2 líneas aéreas y hoy las 2 han llegado a tiempo. Ha sido extraño, no suele ser habitual. Pero Están bueno, cambiando las cosas. oye, mientras cambien a mejor, todo va bien. Bueno, pues hablamos de aviones y de trenes, como comentábamos, ¿verdad? Efectivamente, con esa buena noticia, ¿no? En teoría para Navarra, esa decisión que apoya a Bruselas a esa red ferroviaria que nos afecta y de qué manera, ¿no? De aquí a un futuro. Efectivamente, bueno, Bruselas ha estimado que son prioritarios 2 ejes, como habéis dicho, el eje mediterráneo y el eje atlántico, y el eje central, que era el que más interesaba a Navarra, no lo ha considerado prioritario. Con lo cual podía haber sido mejor, pero bueno, está ahí ese eje central, no lo considera prioritario la Unión Europea y por ahora entonces los 2 ejes que consideran prioritarios son, como he dicho, el Atlántico y el Mediterráneo y esperemos que pues, para el eje central haya dinero en un futuro próximo. ¿Navarra queda bien situada estratégicamente de esta manera? Bueno, podía haber quedado mejor situada si el eje central, que era el que afectaba más directamente a Navarra y que es el que la presidenta Barcina defendió en Bruselas hace escasamente, hubiera sido considerado prioritario. No ha sido así, eso no significa que no vaya a hacerse en un futuro, pero está en duda si habrá fondos suficientes para su realización futura. El Gobierno de Navarra ha valorado, ¿verdad?, muy positivamente. Hemos escuchado y visto al consejero Anaya Astiz valorando muy positivamente esta noticia, quizás la mejor de los últimos años, ha dicho. Bueno, yo creo que el consejero se ha llevado un poco por el entusiasmo del ministro Blanco, que sí lo ha considerado un éxito. Se nota que son del mismo partido y yo insisto, si bien para España es una buena noticia los fondos que se obtienen para estos 2 ejes que Europa considera prioritarios, a mí me hubiera gustado que el eje central también hubiera sido considerado prioritario, que es el que, insisto, afecta más a Navarra. Con lo cual yo tampoco creo que estemos hoy para grandes celebraciones aquí en nuestra comunidad foral, si bien veamos qué pasa en el futuro. Por otro lado, esta semana también hemos conocido que a Navarra se le ha dado una muy buena nota, un notable alto en su solvencia económica. Pablo, que estás con gente de otros países, ¿cómo se ve eso fuera? Por ejemplo, ¿cómo ven a Navarra conforme el resto de nuestro país? Que está en una posición, tal como está últimamente el tema de la economía, no sé si España está muy bien dentro de lo que cabe, Navarra. Bueno, la situación de la nota de la deuda navarra es una buena noticia que se mantenga. Eso es lo primero. Lo único, tenemos que ser conscientes de una cuestión, que tenemos una buena nota respecto a la deuda de España y respecto a la deuda de otras autonomías. Como bien has dicho, Gonzalo, la situación de España y la situación de muchas autonomías es bastante precaria y bastante incluso negativa. Con lo cual, para mí, si bien es una buena noticia el mantenimiento, creo que debemos caer en la autocomplacencia y no tenemos que compararnos con los peores de Europa, y desgraciadamente España hoy está incluido entre, desgraciadamente, los peores de Europa, sino que tenemos que aspirar a compararnos con los mejores de Europa. Alemania, Finlandia, como todos ustedes saben o como los oyentes saben, tiene la AAA, que es una calificación mejor que la calificación que obtiene Navarra, y yo creo que ese tiene que ser el objetivo y es ahí hacia donde tenemos que mirarnos. No tenemos que compararnos con los peores, sino compararnos con los mejores. Es evidente que Navarra no es una isla, es evidente que Navarra está en un contexto económico, como es el español, que es bastante negativo, y si bien la situación de Navarra, todos estamos de acuerdo, es mejor que otras comunidades, es mejor dentro de lo malo, y tenemos que ser conscientes que si la situación de la economía española no mejora a corto plazo, si la situación de nuestras comunidades vecinas no mejoran, esta nota no va a ser sostenible, con lo cual yo creo que es importante
hacer bien las cosas y seguir reduciendo el déficit y seguir intentando buscar incentivos para que la economía crezca. Miramos hacia Europa, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, hay pleno en Estrasburgo esta próxima semana. La ministra Elena Salgado espera que se avance de alguna manera para evitar el contagio de Grecia. ¿Qué va a suponer? Bueno, este lunes, aparte de tenemos pleno en Estrasburgo, el Consejo, que se aplazó 7 días por falta de acuerdo, es un consejo muy importante. Según las decisiones que se tomen en ese consejo, Europa avanzará o Europa pues, estará otra vez al borde del colapso. Yo soy optimista, espero que se tomen las decisiones adecuadas para que Europa siga avanzando y nos alejemos lo antes posible del precipicio en el que estamos sumidos. Y yo creo que hay que ser ambiciosos, tomar decisiones importantes, como decía Winston Churchill, vamos a dejar de pensar en las próximas elecciones y empecemos a pensar en las próximas generaciones. Yo creo que estamos en un momento crítico, tenemos que tomar decisiones, Europa tiene que tomar decisiones, algunas de ellas difíciles, y lo que tenemos que hacer es explicar a los ciudadanos por qué se toman estas decisiones difíciles y qué objetivos se persiguen. Yo creo que muchas veces me quejo que a veces falta pedagogía entre los políticos, y yo me incluyo, obviamente. Yo creo que no es justo que el 75% de los alemanes esté en contra del rescate a Grecia, y lo que no saben los alemanes es que si no se rescata a Grecia, los daños serían mucho mayores. Con lo cual yo sí que creo que falta un poquito de pedagogía entre los políticos de la Unión Europea para explicar a los ciudadanos qué se está haciendo, a dónde hay que llegar y qué hay que hacer para llegar al objetivo que nos planteamos. Temas polémicos también que nos hacen seguir mirando a Europa. Por ejemplo, hemos hablado esta semana mucho de la política agraria comunitaria, de ese rechazo frontal de Navarra, por ejemplo, a la reforma de esa PAC. ¿Cómo se está viviendo allí en Europa y si se entiende, ¿no?, ese rechazo importante porque puede cambiar el modelo productivo? Efectivamente, nosotros, el Partido Popular en el Parlamento Europeo, llevamos muchos meses, si no años, anunciando ya que la línea hacia donde se dirigía esta reforma de la PAC no iba en la buena dirección. ¿Cuál es el ambiente en Europa? Pues por una parte sorpresa. Por una parte sorpresa que la ministra de Medio Ambiente ahora rechace de plano esta nueva propuesta, cuando hasta ahora no ha hecho ninguna propuesta en el Consejo, y no solo no ha hecho ninguna propuesta, sino que no ha rechazado las líneas que se iban marcando y que han llegado a este resultado. Todos veíamos y anticipábamos hacia dónde se dirigía la propuesta de la PAC, que se conoció oficialmente la semana pasada. Hace meses que llevamos anunciando que no nos gustaba esta política agraria común, y ahora ya, cuando están a punto de dejar el gobierno, cuando probablemente estén a punto de dejar el gobierno, es cuando claman al cielo y rechazan de plano esta política agraria común. La verdad que es una oportunidad perdida por el momento, aunque da negociar. Va a ser por primera vez la política agraria común se va a negociar bajo el nuevo Tratado de Lisboa. ¿Qué significa eso? Que el Parlamento ahora tiene que ratificar también la política agraria común. Es decir, va a tener un proceso legislativo en el Parlamento Europeo que seguramente se puedan introducir mejoras o se puedan introducir cambios, y en ello vamos a trabajar desde el Partido Popular a nivel europeo. Pero no nos gusta. También tenemos que ser conscientes que es una propuesta que está condicionada a la aprobación de las perspectivas financieras. Ahora también se están negociando las perspectivas financieras para el mismo periodo en el que se va a aplicar la nueva política agraria común, la nueva PAC, y sin perspectivas financieras todo es papel mojado. O sea que también tenemos que ser conscientes de que es un documento, que es una propuesta que sin perspectivas financieras no tiene ningún sentido. Pero vamos, desde el Partido Popular tampoco nos gusta, lo llevamos muchos meses diciendo, y vamos a hacer un trabajo en el Parlamento Europeo, y Dios quiera que a partir del 29 también desde el Gobierno de España, para intentar mejorar esta política agraria común, que al final no introduce mejoras en la competitividad del campo, que es lo que en nuestra opinión tenía que dirigirse, sino que al final, digamos, eterniza otra vez más al campo a seguir viviendo de subvenciones. ¿Ha vivido, por lo tanto, el gobierno español un poquito ajeno a esta situación, un poquito o pasivo? Y ahora, claro, los que están pagando van a ser los agricultores. Yo creo que un poquito ajeno es ser bastante optimista. Hasta el momento el Gobierno de España, insisto, y lo ha dicho algún periódico a nivel nacional, no precisamente lejano a
a las tesis del gobierno, que se sorprendía que el gobierno ahora rechazase de plano y hasta ahora no hubiese hecho, insisto, ninguna propuesta, ni se hubiera proclamado en contra de la PAC. E insisto, que esta propuesta que conocimos la semana pasada ya venía gestándose y ya no solo en el Parlamento Europeo, sino en el Consejo, que es donde tiene voz y voto el gobierno español, también se conocían hacia dónde se dirigía este documento. O sea que no es que nos haya pillado a nadie por sorpresa, ni muchísimo menos. Sí, son temas desde luego de radiante actualidad ahora mismo en nuestro país, pero también nos gustaría hacer una labor pedagógica, ¿no? Y contar también a nuestros telespectadores cómo se trabaja en esa Cámara, cómo tú, que estamos tuteando, Pablo Zalba, por la juventud, no, por supuesto, con todo el respeto, Sí. sin duda alguna, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el día a día en la Cámara Europea? ¿Cómo se resuelven los temas y cómo sobre todo se defiende Navarra allí? Bueno, muchísimas preguntas, intentaré ser breve. El Parlamento Europeo, tras la aprobación del tratado, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, tiene un papel relevante en la política comunitaria. La mayor parte de la legislación europea tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo. Es decir, toda la legislación nueva, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista comercial y un largo etcétera, toda esa nueva legislación que nos afecta a los 500 millones de europeos debe ser ratificada por el Parlamento Europeo. Eso significa que cuando, por ejemplo, la Comisión manda una propuesta legislativa, quien tiene la capacidad de iniciar la iniciativa legislativa, quien tiene la iniciativa legislativa es la Comisión Europea, el denominado Colegio de Comisarios, manda una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo. Tanto el Consejo como el Parlamento empiezan una negociación para introducir mejoras. Luego esa negociación obviamente tiene que ser sometida a votación. ¿Cómo se defiende a Navarra? Pues en muchos aspectos. Desde luego, todo lo que afecta económicamente a España está afectando a Navarra. Hablábamos antes de la deuda navarra. La deuda navarra no es una deuda aislada, está en el entorno español y está en el entorno europeo. Y que tenga una mejor nota o una peor nota no solo depende de lo bien que hagamos las cosas en Navarra, sino que depende de cómo se hagan en España y cómo se hagan en el resto de Europa. En el caso de la política agraria común, obviamente, pues vamos a tener un papel relevante. Estamos en contacto con las organizaciones agrarias, estamos en contacto con el Gobierno de Navarra y intentaremos introducir todas las mejoras que sean posibles dentro del margen de maniobra que nos permite la última propuesta. Pero se defiende en muchísimos aspectos. Bueno, hemos abierto una ventana a Europa hoy desde Navarra y esperemos que siga abierta, que volvamos a tener la oportunidad de charlar con el eurodiputado Pablo Zalba. Agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Gracias Pablo. a vosotros. Decíamos al principio. ¿Mañana qué toca? Mañana toca ¿Mucho viaje? Pamplona. Mañana estoy en Logroño, en unas jornadas precisamente de la política agraria común que presentan dos compañeros míos y luego ya volvemos a Pamplona por la tarde. Pero mañana en Logroño, excepcionalmente. Yo los viernes suelo estar en Pamplona casi siempre, pero bueno. Muy bien, Pablo Zalba, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, Pausita, claro. hacemos una pausa y luego ya seguiremos con el debate aquí en Más. enseguida volvemos.